Perfecto. Vamos a comenzar. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y aquí estamos el día de hoy con un invitado de super lujo, agradeciendo de antemano que se haya tomado un tiempo para platicar con nosotros. Nos acompaña nada más y nada menos que Francisco Javier González, al cual, repito, le agradecemos enormemente que haya aceptado nuestra invitación. Francisco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, Juan. Encantado de saludarles, de compartir un rato con ustedes. Feliz de la vida. ¿Cómo están ustedes? Muy contentos de que nos acompañes. Déjenme saludar a mis compañeros y amigos que estarán este día con nosotros. Saludo primero a mi querida Diana. Diana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Me encuentro muy bien y muy emocionada por la entrevista de hoy. Y Fernando Rodríguez, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Por supuesto, saludar a Diana y a Francisco, que pues estamos muy agradecidos de que se tome este tiempo para poder platicar con nosotros, pues de lo que más nos gusta. Claro que sí. Y pues vamos a comenzar, Francisco. Me gustaría justamente arrancar preguntándote cómo se da justamente tu incursión en los medios de comunicación, si era desde un principio tu prioridad dedicarte a esto, o fue algo que se fue dando sobre la marcha. Uy, pues mira, Juan, fue una gran casualidad, pero yo creo que provocada. Y les cuento, yo de chamaco, ¿no? Te hablo de cuando yo tenía 12, 13, 14 años, había un programa de radio de fútbol que yo escuchaba todos los domingos, todos. Había dos emisiones, una a las 3 de la tarde y la otra a las 7. La verdad es que era la única manera en que yo interrumpiera mi cascarita con los cuates para subirme a mi casa. Vivíamos en La Balbuena, en el tercer piso de un edificio de la Unidad Kennedy, y yo me subía y tomaba nota, ¿no? De los anotadores, de los resultados. Y un domingo de esos llegó un tío y me vio haciendo eso. A las 2 o 3 semanas volvió a ir y yo estaba haciendo lo mismo. Fue más o menos esa misma hora. Entonces me preguntó, ¿qué haces? Ya le dije, mira, es un programa que me encanta, que está padrísimo. De aquí tomo mis notas, hago mis crónicas de los partidos ahí medio inventadas. Pues es lo que estoy haciendo. Dice, oye, yo conozco al conductor de ese programa, que era Chucho Domínguez, que en paz descanse. No me digas, tío, sí, si quieres le hablo de ti, sí, háblale de mí. Yo tenía 14 años. No les hago el cuento muy largo, pero a las 3 o 4 semanas ya estaba yo trabajando con él. Pues, trabajando a los 14 años es muy difícil, porque no había un sueldo de por medio, no había sí había una obligación que él me imponía porque era un personaje muy disciplinado y muy exigente, lo cual a mí siempre me causa motivo de agradecimiento porque fue parte de mi formación. Y así empecé en los medios, ¿sí? Ayudando, cortando los cables, que era la manera en que llegaba la información internacional, en unas hojas de papel, unas tiras enormes que se iban escribiendo conforme las agencias de noticias iban mandando sus notas. Y después, poco a poco, entrando al aire y ayudando en lo que yo pudiera, así empecé, casi sin querer, como diría la canción. De acuerdo, Diana. Sí, bueno, preguntarle respecto a esto de que empezó muy joven su carrera, ¿qué tan difícil es entrar a este medio? Porque sabemos que es como un mundo completamente diferente y a los 14 años es algo muy impresionante. Sí que lo fue. Te voy a contar, Diana, que yo la primera vez que entro a esa cabina de radio, fui flechado para toda la vida. En ese momento dije, yo soy de aquí. Y sí estaba muy jovencito y sabía que faltaba mucho, pero sí era muy difícil, igual que lo es el día de hoy. Bueno, yo les cuento de esto hace muchos años y no había más que 2 programas de radio en todo el cuadrante de la radio en la Ciudad de México. Había 2 programas de radio, uno que era todos los días y otro que era los domingos, que era el de Chucho. Entonces, cuando yo llego a la etapa de escoger carrera, hablo con mis papás y les dije, oigan, yo quiero estudiar periodismo, yo quiero estudiar, bueno, la carrera de comunicación ni siquiera se llamaba así, era periodismo, y empezaba otra nomenclatura que era ciencias y técnicas de la información. Me dijeron, perdón, ese es un ámbito súper cerrado. Para encontrar oportunidades te va a costar muchísimo trabajo. No lo hagas.
Y total que se hicieron de su ejército para desalentarme de estudiar la carrera. Parte de ese ejército estaba constituido por alguien que yo considero que fue mi segunda madre, una señora ya fallecida que escribía radionovelas y telenovelas para W Radio y para Canal 2. María Antonieta Saavedra, una señora cultísima, adorable, a mí me trataba como a otro hijo, su hijo era mi mejor amigo y trabajábamos juntos, estudiamos juntos, etcétera. Y ella fue la que me aconsejó, mira hijo, tú ya estás en la radio, tú ya ahí tienes un lugarcito que tienes que ir conquistando, síguele por ahí, pero estudia otra cosa que también te guste. No te comprometas solo a los medios porque son muy cerrados. Hay muy poca oportunidad de trabajo. Bueno, pues le hice caso, estudié contador público, me gustó la carrera, la ejercí desde el segundo semestre hasta un año y medio después de terminarla, pero siempre con la firme convicción de no ejercerla, de que lo que yo quería era ser comentarista deportivo, lo cual hacía todos los fines de semana. Desde los 14 años hasta la fecha, no he parado en el comentario deportivo y finalmente en algún momento pues se me abrió la oportunidad de sí vivir de eso, porque antes la verdad es que era pura pasión y puro hobby. Claro, Fer. Claro, Francisco. Y a ver, dices que pues te flechó, ¿no? Fue amor a primera vista. Pero de este amor a primera vista y de todo lo que fuiste construyendo y de lo que fuiste estudiando, inclusive la parte de contador público, ¿qué es lo que más te sorprendió? ¿Qué es lo que tú dijiste, híjole? Porque a veces, pues a nosotros o es el micrófono, o es la cámara, o es la parte de la producción, ¿no? ¿A ti qué fue lo que más te sorprendió? Dijiste, híjole, yo esto no lo suelto. ¿Sabes qué, Fer? La magia. Yo entré en una cabina de radio que olía a radio, ¿no? Había una gran mesa cubierta con un paño verde, como si fuera una mesa de billar, micrófonos de esos que cuelgan del techo, ¿no? Micrófonos de este tamaño, enormes, y y fue el ambiente. Yo no te diría, a ver, la magia de saber que tú hablas por ese micrófono y te pueden estar oyendo miles de personas. La magia de cerrar la puerta de la cabina, ¿no? Que son herméticas y no se cuela el más pequeño ruido. Te puedes concentrar perfectamente. Yo te diría de escenografía, fue lo que me flechó, la escenografía y por supuesto y sobre todas las cosas, hablar de fútbol, que esa fue mi pasión desde que era yo bastante chavo. Oye, Francisco, justamente de esos tiempos a la actualidad, me gustaría de igual preguntarte qué tanto crees que ha cambiado justamente el medio, ¿no? Porque a lo mejor uno, pues evidentemente, ¿no? Lo va notando y obviamente tú con mayor razón al tener tanta experiencia ya justamente dentro de este ámbito. Pero hoy por hoy, por ejemplo, ¿no? Un pequeño detalle. Anteriormente yo recuerdo que era pues casi un secreto que todos los personas que estuvieran hablando de fútbol se supiera a qué equipo apoyaban, ¿no? Hoy por hoy incluso es como que sacan esa bandera, se ponen la playera prácticamente. ¿Qué tanto crees que ha cambiado la industria en estos años? Yo creo, Juan, que ha cambiado mucho. No te digo que para mal, ni te digo que para bien, simplemente ha cambiado. Yo te diría que hoy, para mi gusto, falta rigor, ¿sí? Un rigor que sí existía antes y que a ese rigor obedecía justamente el que no dijeras a qué equipo le ibas, ¿sí? Porque era casi un secreto de confesión, sí. Era un secreto profesional. ¿Por qué? Porque si tú le vas a un equipo y comentas de ese equipo como ocurre el día de hoy y que es un distintivo que a mí en lo personal no me gusta, la gente puede interpretar que tienes un sesgo, que estás usando la pasión con tu trabajo. Y por supuesto que el fútbol a mí me sigue gustando muchísimo, a mí me sigue apasionando, sigo gozando y me sigo aburriendo también con él. Pero digamos que es parte de mí, el ver, el escuchar fútbol, el leer de fútbol y de muchas otras cosas también, pero sobre todo de fútbol. Y yo diría que también ha cambiado en el sentido de que yo les voy a contar cómo era mi canal de YouTube en esas épocas. Mi canal de YouTube era irme con una grabadora prestada, por supuesto yo no tenía dinero para comprarme una grabadora,
una grabadora prestada para irme lo más lejos posible de donde hubiera gente en la tribuna del Estadio Azteca o del Estadio de Ciudad Universitaria. ¿Y qué hacía con esa grabadora? Me ponía a narrar el partido. Y tenía un par de cómplices, ¿sí? Uno se dedicó, Raimundo Camargo, después muchos años al fútbol americano, no sé inclusive si siga en él. Otro día se dedicó también durante gran parte de su vida al deporte federado, Héctor. Pero entre los tres, yo hacía la narración y ellos comentaban, ¿no? Chavos, acompáñenme, ¿no? Vamos a ensayar, órale, vamos a ensayar. Y luego escuchaba una y otra vez mis cassettes, ¿no? Era en cassette que grababas, y ese era mi canal de YouTube. Era donde yo podía ensayar, donde yo podía darme cuenta si había un avance o no. De repente se los enseñaba a mi jefe, a Chucho Domínguez, y él me decía, mira, aquí el ritmo, mira, aquí baja la voz, aquí describe más, y poco a poco me fui desarrollando de tal suerte que cuando me llega la primera oportunidad de narrar de verdad en una estación de radio, pues yo a lo mejor ya tenía 50 o 60 narraciones grabadas que me habían soltado, ¿no? Entonces, creo que había dificultad, siempre la habrá, ¿no? Para ingresar al medio, hoy la hay, antes la había, porque hoy se han multiplicado los medios, pero también se han multiplicado los aspirantes a trabajar en ellos, como en cualquier otra profesión. Antes era mucho más cerrado, y éramos tal vez menos también los que queríamos dedicarnos a ello. Y la prensa escrita tenía un valor muy importante que hoy lamentablemente poco a poco lo va perdiendo, inclusive yo les diría en plataformas digitales, porque se lee breve, se lee menos, se lee poco. Entonces, una crónica de las de aquellos años que tenía que ser realizada con un montón de cosas, hoy no la leería nadie. Sí, hoy te la brincas. Hoy, en general, creo que el consumidor quiere cosas muy rápidas porque los 30 segundos ya se aburrió. Entonces el reto además de ir persiguiendo la noticia hoy casi en vivo, pues es algo que nosotros no teníamos que enfrentar. Para nosotros era más sencillo porque lo que nosotros reportábamos o el partido que veíamos para hacer una crónica o la entrevista que hacíamos, por ejemplo, para el periódico, pues salía el día siguiente. Hoy no. Hoy si tienes una noticia la tienes que quemar rápido con el riesgo de no confirmarlo y de quererle ganarle a los demás sin ese elemento básico que es confirmar tus fuentes y tener por lo menos dos versiones que te confirmen una noticia para evitar que sea falsa. Y entonces la dinámica ha cambiado. Antes digamos que trabajabas mucho en ciertos horarios. Hoy trabajas en esto, todo el día tienes que estar pendiente de todo lo que sucede en todos lados, ¿no? De acuerdo. Diana, Max. Hola Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. ¿Qué figuras influyeron en tu personalidad o en tu formación profesional? Hay muchas. Fíjate que a la larga, yo creo que tú vas siendo influido por un montón de personas sin que te percates de ello. Tomas un poquito del estilo de uno y del otro y del de más allá, o alguien que te gusta, francamente, a lo mejor sí le imitas algunas cosas, pero pues vas tomando pedacitos y creo que a fin de cuentas eso es la vida. No todo lo que nos rodea nos va dejando una huellita. A veces más grande, a veces más pequeña, a veces mediana, y eso va conformando tu estilo, va conformando también tu personalidad. Ahora, gente que yo admiraba de esa época, Ángel Fernández, que era un narrador que el partido más aburrido y faltándole un poco a la verdad, he de decir, pero así lo hacía. El partido más aburrido era una crónica épica, era un cuento de caballería. Inventó frases, situaciones que hacían muy interesante la crónica del fútbol. A José Ramón Fernández siempre lo admiré por ser un tipo culto, preparado, muy exigente, que siempre ha leído muchísimo y así te podría hablar de algunos más, pero yo creo que mis grandes referentes en el fútbol fueron ellos y ya bastantes años después en la carrera, yo conocí a Guillermo Ochoa, el periodista a quien sigo admirando y agradeciéndole todos los días de mi vida porque él me dijo un día, tú puedes hablar de otras cosas, tú escribes muy bien, tú puedes tener una editorial todos los días en un programa de radio que teníamos entonces que te va a ser notable.
y hasta la fecha creo que lo sigo haciendo, lo sigo intentando, gracias al consejo de Guillermo Ochoa, que me amplió el panorama. Decir, sí, el fútbol sí, pero todo lo demás también tiene que ver con el fútbol y con tu manera de explicarlo, de narrarlo y de escribirlo. Pensemos que esos tres personajes. ¿De acuerdo, Fer? Y en este caso, Francisco, pues de los personajes que a ti te inspiraron ahora, ya pues tantos años después, inclusive pues tú como parte de las personas que toman las decisiones, ¿tú has querido igual que la gente te tome como, porque además lo eres, es una realidad, que la gente te tome como ejemplo, como referencia de lo que es el medio con toda tu trayectoria? ¿Tú te ves No, así o tú te querías ver así? no, francamente no. Yo te diría, yo he hecho mi trabajo, ¿no? De la mejor manera en que lo he podido hacer, preparándome. Eso se lo aprendí a Chucho Domínguez. Mira que un día, te cuento una anécdota muy rápida. Un día él me llevó a Toluca, porque él narraba los partidos en Toluca en radio y en televisión. Un tiempo para radio, un tiempo para televisión. Era un cronista importante. Y un día, pues yo iba de turista, ¿no? De hecho, nos veíamos en la esquina de Juárez y Valderas, ahí me dejaba mi papá, y Chucho pasaba en una camioneta enorme, una Galaxy 500, que era el coche de moda en esa época, precioso, y yo me iba con él a Toluca. Y pues yo me sentía como turista. Ahí conocía a jugadores de la época, de aquel campeón del 74, jugadores que a fin de cuentas terminaron siendo legendarios. Lo único que hacía yo, que él me pedía, es tomar las alineaciones. Iba a los vestidores, tomaba nota, se las daba para que él narrara el partido. Y un día me dice, oye, se quita los audífonos, se aleja el micrófono y me pregunta, oye, ¿hace cuánto que Toluca no perdía 4-0? O ganaba, no me acuerdo. Dije, no sé. Ok, al final me puso una regañiza. Es que tú debiste haber sabido, tú debías tener ese dato. Dije, ¿por qué? Porque para eso te quieres dedicar a ser comentarista, para saber todo lo que los demás no saben. Tú tienes que ir preparado cuando vayas a una transmisión, a un programa o a lo que sea, como si fueras a la guerra, con tus datos, con tu cronómetro, con tu pluma, con tu libreta, pero habiendo estudiado todo lo que podías haber estudiado para llegar a ese momento. Nunca se me olvidó. Entonces, siempre lo he tratado de hacer de esa manera hasta la fecha. Yo preparo mucho, leo mucho, me encanta leer, pero no con el afán de dejar algún legado, ¿no? Si a alguien le gustó mi trabajo, maravilloso. Si a alguien no le gustó, lo acepto de mil maneras, mientras sea decente el reclamo, porque hoy estamos en una época de reclamos bastante indecentes, sobre todo en redes sociales. Pero no, el ser role model o figura, no, yo he hecho mi trabajo y ojalá que le guste a la mayor cantidad posible de gente, nada más. De acuerdo. Oye, Francisco, justamente también me gustaría preguntarte, ¿cuáles considerarías tú que hasta el momento han sido de tus mejores momentos en el ámbito laboral? Y por qué no, también algunos de los peorcitos, por así decirlo, que has sufrido durante toda esta larga trayectoria. Mira, de los mejores momentos, yo era cuando entendí y el camino me llevó a ser, además de comentarista, empresario. Junto con un amigo, Juan Carlos Rodríguez, que hasta hace poco fue el comisionado de Federación Mexicana de Fútbol, un día se nos ocurrió un proyecto para hacer una estación de radio totalmente deportiva, una AM. Y nos lanzamos por diferentes factores que de repente se alinearon a hacerla en Grupo ASIR. Convinieron las cosas para que tanto la estación como nosotros estuviéramos contentos y después eso fue mutando en cambios de estación de radio, perdón, en yo dejar la televisión, yo estaba en Imevisión en ese momento, yo dejo Imevisión por este proyecto de radio y empezó a crecer, 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 crecer. ¿Sabes qué ocurre? Que te das cuenta cuando manejas personal, cuando manejas una nómina, cuando tienes obligaciones administrativas, que para eso me sirvió mucho haber estudiado para contador público, todo te sirve en la vida. Te das cuenta de que hay diferentes ópticas para mirar las cosas. Inclusive sin haber sido directivo de fútbol, que nunca lo pretendí ni pretendo serlo,
pero te percatas de los problemas y las complejidades que de repente puede haber atrás de una decisión. Sí, yo las tomaba en el radio, tomando en cuenta todos esos factores. Y fue una etapa que a mí me gustó mucho y que fue muy, muy larga, porque ayudamos a formar a muchos comentaristas, le dimos trabajo a mucha gente, logramos imponer un concepto por el que todo mundo pensaba que no iba a durar gran cosa, no nos daban mucho de vida y creo que esa etapa fue muy brillante para mí, ¿no? En el plano profesional, Claro. al mismo tiempo estaba en la televisión, luego se abren otras puertas también de la televisión. Ese creo que fue uno de mis mejores momentos, de los más memorables. Y además éramos una familia, ¿no? Justamente a través del esfuerzo y de hacer grupo, de verdad que nos convertimos en una familia. Y esas luego se desintegran y queda únicamente el recuerdo. Y de los peores momentos, pues yo creo que en mis inicios, cuando estuve a punto de retomar la contaduría pública porque no me alcanzaba. Yo ya estaba casado con 2 hijos chiquitos, no alcanzaba el dinero y de contador, pues yo seguía teniendo amigos que me ofrecían chamba. Y entonces, un día lo decidí o el destino me hizo decidir, voy a dejar esto. Pero mira lo que son las cosas del destino. Cuando estaba yo ya en eso, una amiga reportera de un diario que existía, el Novedades, me dijo, oye, estamos necesitando 2 reporteros y pensé en ti, ¿te podría interesar? Pero por supuesto, a la semana ya estaba yo trabajando en Novedades. Mi primer sueldo fijo de la historia, aparte de lo que percibía como contador, que tampoco era gran cosa, pero ahí la llevábamos, ¿no? Ese fue un momento muy duro, muy difícil, en donde estuve a nada de dejar mi vocación y mi pasión por necesidad de dedicarme a algo que me diera más dinero. De acuerdo. Diana, Max. Sí, bueno, preguntarte, creo que a lo largo de tu trayectoria ya lo has como experimentado, pero ¿cómo manejas la presión de hablar de temas tan apasionantes como el fútbol? O sea, de que se te vengan encima de un equipo, de otro, ¿cómo manejas ese tema? Fíjate que lo único complicado, Diana, del tema es que de repente te encuentras aficionados siendo yo me considero una persona bastante mediadora, ¿sí? Yo no soy agresivo, soy polémico solo cuando el tema me invita a ser polémico y alguien no está de acuerdo conmigo, pero en términos generales creo que soy bastante mediador en la vida y también en la profesión. Pero de repente te encuentras a gente que no entiende tu papel y te reclama y me han llegado a agredir, sí, porque no están de acuerdo en una opinión o porque a alguien se le pasaron las cervezas. Me pasó el domingo pasado en Toluca, después de la final, un tipo enloquecido verdaderamente que se me va encima. Y oye, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te hice? Pues tú vas y ya sabrás qué me dijo. Esa es la parte que pagas un precio y que no me gusta. Hay otra parte en la que, pues, trabajamos los fines de semana. Eso sí, comentarista deportiva que no quiere trabajar sábados y domingos, que se dedica a contador, otra cosa. Pero te aleja mucho de los amigos, te aleja mucho de la familia, te aleja mucho de los eventos sociales y es un precio que tienes que estar dispuesto a pagar. No hay más. Yo creo que es lo que te podría contestar respecto a lo que me preguntas. Ver. Y para ti ahorita, Francisco, a ver, digo, de todo la transición que se ha hecho, de cómo tú iniciaste, que pues al final sí era más, pues podríamos decirlo, sí, artesanal, ¿no? O sea, tenías más contacto te tenías que involucrar mucho más en la actualidad. ¿Ha habido algunos momentos en los que tú te hayas cuestionado el hecho de decir de cómo era antes a cómo es ahora, de cómo se trabajaba antes a cómo se trabaja ahora? ¿Sí ha habido momentos en donde sí has tenido tal vez estos cuestionamientos o reflexión? No, no porque pienso que sería como vivir en el pasado, ¿no? Ok. Es decir, aquella época fue mejor y hacíamos las cosas de esta manera. No, yo creo que parte de la evolución es entender los cambios y adaptarte a ellos. Dicen que lo único constante es el cambio, ¿no? Lo único seguro es que algo va a cambiar, siempre. Hay cosas que sí me gustaban más de lo que pasaba antes y era el contacto con los actores del juego, ¿no? Okay. Con los jugadores, con los directivos, con los árbitros, con la gente de fútbol.
Hoy, entendiendo que somos muchos medios, ¿no? Entre tradicionales, digitales, de paga y de todo tipo, y los que vengan, los clubes han cerrado mucho las puertas. Porque además los clubes y los deportistas han, para mi gusto, mal entendido que si ellos tienen sus propios canales de distribución de contenido, con eso es suficiente. Y creo que no, porque si el América o la Selección Nacional o los Diablos Rojos del México o el Real Madrid publican algo, no necesariamente están haciendo periodismo, están comunicando algo, pero están cerrando la puerta a quien puede ver las cosas de diferente manera. A mí me resulta muy lamentable, de repente, yo hace mucho que no reporteo, nunca dejas de ser reportero, pero reportar en campos de entrenamiento, que era una de mis pasiones, porque hacías un contacto emocional también con los actores. Hoy no, hoy de repente me toca pasar de camino a algún lado y paso por la puerta del Club América o de Cruz Azul. Está cerrado y veo a todos los periodistas a rayo de sol y a pie de banqueta esperando que les abran la puerta para darles 15 miserables minutos de conferencia de prensa. Ya no hay ese contacto directo, es sumamente complicado. Eso no me gusta porque entonces hoy el periodista no puede sentir lo que en esa época sí sentíamos. Cómo era el jugador, cómo era su familia, qué otras cosas te preocupaban, y eso te retrata finalmente historias humanas que, recordando a Guillermo Ochoa, decía, es que el deporte es una gran excusa para contar historias. ¿Y cómo las vamos a contar si hoy cada quien hace las suyas y no hay acceso a esos actores? Eso no me gusta y creo que ha deshumanizado mucho nuestra profesión, que por otro lado necesita llenar espacios, ¿sí? La radio, la televisión, la prensa, los medios digitales necesitan tener movimiento, actividad. Y entonces, ¿qué suele hacer un medio cuando no tiene acceso a la información? Opinar, opinar y opinar. Y estando lejos de la información, tus opiniones pueden estar muy equivocadas y hacer daño. Ese círculo vicioso no me gusta. Ok. Oye, Francisco, justamente retomando esto último, ¿crees que también esta es una de las razones por la que actualmente ya vemos a mucho reporfan, a mucho personaje? Vaya, yo recuerdo que en las clases que tenía justamente de periodismo mencionaba, ¿no? Que el periodista no tenía que hacer la nota y lastimosamente estamos en una época, pareciera, en donde también eso es lo que vende, ¿no? O sea, en redes sociales te metes y ves que uno ya le dijo al otro, que este ya le contestó. O sea, situaciones que no sé si consideres que son las más adecuadas y si realmente coincides a lo mejor en que no importa si sea bueno o sea malo, pero lo trascendente es que se hable de ti, Francisco. Así está sucediendo, Juan. Hoy gana el que grita más fuerte y dice cosas más sonoras, no el que tiene la razón. Hay un libro que me gusta mucho de Mario Vargas Llosa, que es La Sociedad del Espectáculo, en donde, me parece que es en la introducción, él habla de que en algunas épocas de la humanidad, muchas épocas de la humanidad, había pensadores. Había pensadores que te decían cuál era el rumbo que la humanidad estaba tomando en diferentes ámbitos. Y volteabas a verlos, ¿no? Volteabas a escucharlos porque te iban a dar algo importante que te iba a enriquecer la mirada. Yo me pregunto cuántos pensadores hay hoy en el fútbol y en otras cosas. Yo creo que hay muy pocos. Hay mucha opinión, hay mucho ruido y eso vende, pero a fin de cuentas también creo que caemos en una perversión. Si se consume así, ¿por qué no lo he de hacer? Pero también yo pensaría, ¿y cuándo ofrecemos algo diferente para ver si la gente también se interesa y podemos enriquecerla un poco? Pero mira, en aquellos tiempos había un diario, no sé si sigue existiendo, que era El Alarma. No puros crímenes pasionales y las portadas sangrientas y amarillistas, ¿sí? Pero era de lo que más se vendía. Sí, era de lo que más se alimentaba, seguro que no. Yo hoy encuentro un símil entre este ejemplo y lo que estamos viviendo. De acuerdo. Diana, Max. A ver, chicos. Francisco, una pregunta. A lo largo de tu trayectoria viviste el ascenso y descenso, y desafortunadamente actualmente ya no existe. ¿Crees que le hace falta a la liga un ascenso y descenso? Totalmente, sí nos hace falta.
Mira, yo creo que el futbolista en México está muy apapachado, vive muy cómodo. Hablo de la parte competitiva, no de la económica, y cada quien tiene el derecho de ganar lo que pueda y está bien. Sin embargo, nuestra liga te permite ser campeón si ocupas uno de los 10 primeros lugares de la tabla. ¿Cuál es la presión para salir a ganar cada fin de semana? Los equipos grandes, claro que la tienen, pero son 5 o 6 de 18 de que consta la liga. Pero por otro lado, si te va muy mal, porque sí, ciertamente, salvo los últimos años, siempre hubo desde 1950, antes de que yo naciera, ascenso y descenso. ¿Qué implica eso? Una presión competitiva para el futbolista. Sabe que tiene que salir a ganar, porque si no se va a segunda división. Y si se va a segunda división, va a perder la chamba seguramente, o va a perder por lo menos 3/4 partes de su ingreso. Entonces, hay un factor emocional que es muy importante para mí en la competencia que tiene que superar ese futbolista. Y entonces, pero si para ser campeón tienes tantas oportunidades, pero no te juegas el descenso o el ascenso que también te da como futbolista, como directiva, como entrenador, la ilusión de mejorar tu estatus, ¿no? En el deporte, en la vida. Si subo a primera, pues es lo contrario. Ahora sí, voy a ganar el doble, voy a ser famoso, me va a conocer más gente, voy a abrir mercado, pero no hay ascenso. Entonces, eso aunado a que el futbolista mexicano, salvo honrosísimas excepciones, se va a Europa, está 1 o 2 años, no le va del todo bien, se cansa y recibe una oferta de México con 4 o 5 veces más su sueldo que hace, se regresa. Entonces, no estamos enriqueciendo al jugador de ninguna manera. Y jugar siempre entre nosotros en la Liga MX y lo que tú quieras, pues no es lo mismo que salir a enfrentarte a los poderosos o tener aquí mismo una presión, déjame entrecomillarlo, de vida o muerte para ganar porque tienes que ganar. No, aquí nos llevamos, me parece a mí, muy, muy cómoda. Y el ascenso y descenso, fuera de otras situaciones que también hay que analizar. ¿Cuántas plazas están lisas para subir a primera división en un país inseguro, en el que se pueden estar mezclando capitales no deseados y en el que la infraestructura de los estadios de seguridad y de muchas otras cosas son lamentables? El fútbol sí es una burbuja, pero no vive totalmente ajeno a la realidad de un país. Y muchas de las plazas que tienen equipos de liga de expansión hoy viven situaciones críticas de violencia, de seguridad y de economía. De verdad, primera división, es decir, hay problemas mucho más profundos que arreglar, pero en definitiva sí hace daño que no haya ascenso y descenso. Oye, una pregunta. Sí, perdón. Y nada más, con la presente demanda de estos clubes hacia la liga, ¿crees que haya afectado algo o le haga cosquillas? Es difícil ganar cosquillas porque, en primer lugar, y hoy me lo explicaba alguien, la apelación que está pretendiendo este conjunto de Liga de Expansión ante el TAS se refiere a un comunicado sobre un acuerdo ya tomado en su momento. Dicen que no se les está entregando el subsidio que es de 20 millones de pesos anuales a cada equipo de la Liga de Expansión, salvo un par que no lo aceptaron, a todos los demás se les da ese dinero. Y es un acuerdo que ellos también firmaron. Entonces, están quejándose de algo que ellos mismos aceptaron en su momento por necesidad, por obligación. No sé qué va a pasar con todo esto, pero yo creo que hay clubes de expansión que sin ese subsidio de la Liga MX, que si me demandas, está acordado que te quito el subsidio, una forma de protegerse de la Liga MX, no van a poder subsistir. Yo quiero ver si en 2 meses van a seguir pagando quincenas estos equipos o al acabarse el subsidio no tienen de dónde tomar dinero porque no tienen muchos más ingresos. Es un tema súper complicado, pero lamentablemente creo que no va a pasar nada porque además les cuento otra cosa. En el nivel estructural de la Asamblea de Federación Mexicana de Fútbol, para tomar decisiones como el ascenso o el ascenso, tiene que haber un porcentaje mayor de votos, ¿sí? Me parece que es el 80% para arriba. ¿Saben qué porcentaje de influencia tiene la Liga de Expansión? El 5%. No viene a ningún lado. Nació atada de manos la división de ascenso. Sí, de acuerdo. A ver, Fer.
Y en este caso, Francisco Javier, justo pues ya, ¿no? O sea, tuvimos hace unos días que la famosa asamblea de dueños, que se dieron los lineamientos, inclusive en todo este tema del ascenso y descenso, la liga misma saca las famosas diapositivas e infografías que dice es que siempre ha habido este ascenso y nadie se enteró, ¿no? Prácticamente. Para ti, o sea, ¿cómo ves que se comuniquen estas nuevas modalidades, estas nuevas metodologías, ¿no? Tanto de federación que al final de cuentas las vemos, las leemos, poco le entendemos, ¿no? Como el caso de los extranjeros, ¿qué clase de extranjero eres, A, B o C? ¿No? Tema de los minutos, el tema, pues ahora sí, y viene ya la pregunta directa, ¿no? La planeación para lo que va a suceder, diría en un año, pero pues en 10 meses, ¿no? Que ya es como cuando inicia ya todo el rock and roll de la Copa del Mundo. Para ti, ¿cómo has visto esta preparación? Inclusive, pues un poco en comparación con las otras Copas del Mundo que has visto, ¿no? Ahora, pues de nueva cuenta, México, Estados Unidos y Canadá. Sí, Estados Unidos se queda con la mayoría, pero pues aquí van a haber partidos. ¿Cuál es tu percepción de lo que se está haciendo de cara a lo que sucederá en un año? Mira, yo creo que tenemos tantos líos que en un año se compondrá muy poco. Es decir, no vamos a tener un equipo muy distinto al que tenemos hoy dentro de un año. ¿Sí? Dentro de 4 o dentro de 8 años, si se empieza a trabajar mejor hoy en fuerzas básicas, tal vez tengamos una mejor selección. Hoy es lo que es, hoy tenemos lo que tenemos. ¿A qué tenemos que apelar? Al conjunto y a la localía. Me parece que sí. Tiene razón, el mundial es de Estados Unidos. Y bueno, se presenta una alternativa de una sede conjunta con México y Canadá con algunos partidos, pero el mundial, la gestión, etcétera, la hizo Estados Unidos. Entonces, no nos sintamos despechados porque también lo sabíamos desde el principio. Dentro de lo que sucedió en la última asamblea, yo también les diré, creo que estamos en general muy sesgados. O todo es bueno o todo es malo. Y yo creo que no, yo creo que hay cosas que se rescatan. Por ejemplo, el que la selección mexicana con Javier Aguirre tenga 6 semanas y media para preparar el Mundial, no sé si algún otro país del mundo lo va a tener. Yo creo que no. Es verdad que en el 86, Bora, que era el técnico de la selección, tuvo un año para preparar al equipo. Sí, es cierto, pero había solamente un futbolista en el extranjero que era Hugo Sánchez. Hoy no, hoy tienes una buena base de la selección nacional jugando fuera y que no van a estar tampoco esas 6 semanas y media. Llegará a ser final, pero por lo menos el técnico de la selección va a tener más tiempo de trabajar. ¿Qué es lo que con las selecciones de repente se distorsiona mucho? Los entrenamientos implican repetición, mecanización de jugadas, de conceptos, saber de memoria dónde está mi compañero, y eso no lo desarrolla si no tiene sesiones de trabajo. Creo que Javier lo podrá hacer bien, creo que es el técnico que más le convenía tener a México en este momento, por conocimiento del medio, por experiencia, porque es muy frontal, porque se ha unido a jugadores que también tienen su parte caprichosa y creo que lo puede hacer muy bien. Fuera de eso, pues mira, el tener más minutos para los jugadores, el clasificar a los extranjeros que contrata el fútbol mexicano en 3 diferentes rubros para poder contratarlos, pues me sueña un poco guajiro. Igual que tú, quiero saber cómo se redactan las reglas y qué tanto se van a respetar, porque hoy me parece que es solo una buena intención. Oye, Francisco, igual ya estamos próximos a terminar, pero quería hacerte una pregunta que también tenía antes de que se me escape. ¿Qué te ha parecido, por ejemplo, en los últimos años el rol que ha asumido la mujer en medios de comunicación? Porque justamente ya estamos viendo a más compañeras justamente en diversos espacios, ¿no? Ya no es como que anteriormente, ¿no? Parecía el famosísimo Club de Toby, en donde pues no se le permitía participar a las mujeres, y parece que poco a poco, ¿no? Están empezando a abrir caminos, repito, en diversos medios, no solo nacionales, sino también internacionales, ¿no? A mí me parece maravilloso, a mí me encanta. Yo te diría, pero no únicamente hablemos del fútbol y de los medios, hablemos de todos los ámbitos de la vida. Creo que la mujer va ganando espacios muy importantes a partir de su calidad y su capacidad. Y afortunadamente ya nos alejamos y mira que en los medios tradicionales durante mucho tiempo se vivió de la mujer bonita, de la mujer guapa, aunque no dijera gran cosa, pero la metemos a deportes porque está guapetona, ¿no? Hoy yo veo mucha gente, muchas chicas que lo hacen
realmente bien, que son apasionadas al fútbol, que se preparan, que se estudian, que tienen todos esos atributos de los que hemos estado hablando a lo largo de esta charla. Son bienvenidas, son competentes y son muy complementarias a algo que hace mucho tiempo pedía su ingreso. Oigan, yo me acuerdo en aquellos años de los que estoy platicándoles, cuando ya era yo reportero, también había mujeres reporteras. El trabajo que les costaba. Bueno, les comentaba que una de ellas es la que me dice de novedades. Oye, Raquel Maldonado, oye, necesitan gente en novedades. Pues estábamos juntos en la batalla de los vestidores en la noche después del partido que tenían. Ellas muchas veces entraban al vestidor para sacar la declaración, irse corriendo al periódico antes de que cerrara la edición. No había celulares, era una época donde no había tantas herramientas a la mano. Yo celebro, uno, que haya más lugares y dos, que lo estén aprovechando con calidad y profesionalismo. Porque el que es bueno, hombre, mujer, o perro, o gato, o lo que sea, va a ser bueno por sí mismo, no por su género. Y en este caso, creo que la mujer sí, por su género, muchas veces se le mal utilizó y se le degradó. Oye, Francisco, ya para terminar, me gustaría hacer una breve dinámica contigo, darte una serie de palabras y que me respondas lo primero que te venga a la mente, no importa si es cortito o un poco extenso, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Eres de psicólogo, eso es de psicólogo, venga. Venga, vamos a comenzar con comentando el fútbol. Mi cuna, inolvidable. Jesús Domínguez. Mi padre Néstor, el hombre que me dio la oportunidad, sin él seguramente no estaríamos charlando ustedes y yo esta tarde. José Ramón Fernández. Qué difícil, pero qué bueno. Un jefe al que le tenías que aprender por imitarlo. José Ramón no te llevaba la mano, él no te aconsejaba, tenías que ver cómo lo hacía él para tomar nota y ejercerlo, pero un tipo muy exigente, lo cual nos hizo muy profesionales a todos los que estuvimos a su lado. André Marín. Mi hijo, cuando él empezó a ir a Imevisión, pensaban que era mi hijo, no era mi hijo, pero yo a André lo conozco desde los 12 o 13 años de edad. Hoy lo extraño, aunque en los últimos tiempos ya no teníamos la frecuencia del contacto diario que tuvimos durante una muy buena época, pero pues alguien que se abrió camino con más adversidades en su vida de las que muchos conocen. De acuerdo, David Faitelson. Un personajazo, un tipo con un corazón inmenso que contrasta con su papel al aire. Es tan querido y entrañable como persona, como polémico y escandaloso en la otra faceta que es la profesional. Los protagonistas. Uy, una gran época. Me parece un programa que marcó historia, tanto en radio como en televisión. Y yo a los protagonistas los recuerdo como a mis cuates de la prepa, de la universidad. Los extraño, los quisiera ver, me quisiera reunir otra vez con ellos, pero sabiendo que nunca va a ser lo mismo que cuando sucedió. Claro. W Deportes. Estadio W, te la cambio. Sí. Claro. Bueno, Estadio W Deportes es digamos, la segunda historia dentro de Radiópolis, de una estación totalmente deportiva. Primero fue Superestadio y luego fue Estadio W. Y sí, fue el terreno de 1,000, 10,000 batallas hasta que el concepto resultó ser demasiado costoso para como la inversión comercial en la radio determinaba, porque fue bajando la inversión publicitaria, porque en la radio en general ha bajado ese ingreso publicitario. Resultó muy cara, era una gran estación, como lo es hoy W Deportes, con el esfuerzo que hace, con un muy buen elenco, pero pues yo te diría que simplemente, como les dije, Estadio W fue la etapa más importante de mi vida profesional. Televisión Azteca.
Un recuerdo, las cosas con el tiempo cambian y las perspectivas también. Eh, claro que sigue siendo Televisión Azteca, pero es otro elenco, es otro momento, es otra filosofía, es otro rigor, cada uno en su época. Me quedo con la anterior. De acuerdo, y finalmente, tu DN. TUDN es el producto de una fusión que, a fin de cuentas, representa lo que hablábamos sobre los cambios. Hay que estar listo para los cambios, hay que adaptarse a los cambios, hay que soltar el volante para que otros vengan a tomarlo y hay que seguir empujando como equipo para llevar a mejor puerto o el mejor puerto posible una empresa. TUDM hoy es un mosaico de dos culturas, ¿no? La de Univisión y la de Televisa, que se unen para hacer algo mucho más poderoso e indudablemente también distinto a lo que teníamos antes. Pero creo que es una empresa exitosa y la más importante en deportes que hay en México, pese a todos los pesares. Francisco, ¿cuál sería el principal consejo que le darías a todo aquel que se quiere dedicar a esto? Porque justo ya lo estábamos platicando, ¿no? Cómo ha ido cambiando la industria, pero creo que hay cosas que evidentemente tampoco van a sufrir tantas modificaciones. ¿Cuál sería tu principal consejo, Francisco? Mira, podría ser contradictorio con lo que estamos hablando de los influencers y los fans que hacen periodismo, intentan hacer periodismo, etcétera. Pero yo sí creo que el estar preparado de la mejor manera posible, porque tenemos una obligación frente al auditorio, al que nos escucha, al que nos ve, al que nos lee, hay una obligación que tenemos nosotros en la espalda. Yo les diría lo que siempre le he dicho a los chavos, no es carrera de velocidad, es de resistencia. Hay que ser muy paciente, leer de todo, absorber de todo y tratar de estar listo para el momento que llegue la gran oportunidad. Porque a veces el cartero solo pasa una vez. Es eso, estar listos. Como decía mi jefe Chucho Domínguez, como si fueran a la guerra, muchachos, como si fueran a la guerra. Perfecto, pues Francisco Javier González, de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado un ratito para hablar de distintos temas, como siempre se nos fue volando el tiempo y ojalá en algún futuro tengamos otra oportunidad para de nueva cuenta volver a hablar de fútbol. Cuando gusten, estuve muy a gusto con ustedes, el día que dispongan, estoy a sus órdenes con mucho gusto. Muchísimas gracias. Diana, Max. Muchas gracias por ofrecernos tantas experiencias, tantas anécdotas y estoy segura de que vamos a aprender muchísimo de esto. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias. Te deseo un buen día. Al contrario, gracias a todos ustedes. Pues vámonos a agradecerle a Diana y por supuesto, Francisco Javier, un gusto que hayas estado con nosotros, que te hayas tomado el tiempo para platicar, por supuesto. Con mucho gusto, estoy a la orden, un abrazo a todos. Gracias, Francisco, hasta la próxima. Nos vemos.